Patriota, se vislumbran nubes grises en el panorama económico global. Al respecto de esto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya está contemplando planes de acción y está contemplando medidas que se pueden tomar para que México no salga tan afectado, según lo que expertos a nivel mundial están indicando, lo que están mencionando. Para hablar más al respecto, el día de hoy vamos a tener un invitadazo de lujo. Va a estar con nosotros una persona experta en el tema para que logremos profundizar más y comprender más de lo que está pasando a nivel mundial. Todo esto y más aquí en Patria 24/7. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7 y nuevamente tenemos aquí especialmente para ustedes a mi amigo y compañero Josué Corona del canal de noticias Yumont para que nos ayude a hablar un poco más acerca de este tema, de lo que expertos a nivel mundial están previendo como una recesión económica en todo el mundo y lo que podría estar ocurriendo con México si estos pronósticos se llegan a cumplir. Pues muchas gracias, Carolina, por permitirme estar aquí en tu espacio informativo. Y bueno, a todo tu auditorio un saludo y afectuoso abrazo. Y bueno, pues nada, que lo que se aproxima en términos económicos a escalas globales es catastrófico. Expertos analizan una recesión de escalas globales y que por supuesto esto podría cambiar pues el panorama que afronta el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto esto le va a dar material a que la oposición pues se descosa diciendo que todo es culpa del actual gobierno. Ya lo estamos escuchando y de hecho recordamos algunas de las palabras que meses atrás pues dijeron al respecto. Pero ¿qué te parece, Carolina, si vamos directamente a las notas? Muy bien, pasamos directamente a esta información. Dice, el Fondo Monetario Internacional alerta de una desaceleración económica en casi el 90% del mundo en el 2019. En este año, dice la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, brinda un discurso y afirma que las guerras comerciales podrían reducir la economía global a 700,000 millones de dólares. Recordemos pues, para quien no esté familiarizado primeramente con el nombre de Kristalina, es la nueva persona encargada del Fondo Monetario Internacional. Recordarán que la anterior presidenta, Christine Lagarde, pues vino antes de salir de su mandato, vino a México, platicó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, posteriormente salió para ocupar otro cargo allá en el continente europeo. Pero bueno, Carolina, ¿tú cómo ves este panorama que se aproxima a nivel global? Pues sin duda alguna va a ser algo muy fuerte que va a pasar a nivel mundial antes de que nos vayan a estar atacando y decir que estamos contradiciendo el discurso del presidente, porque él nos dice que México va bien en cuanto a economía, que México va a estar creciendo. Pues es aclarar que este es un fenómeno a nivel mundial, que hay un sinfín de factores que están jugando o que están siendo piezas clave para que pueda haber una recesión económica en todo el mundo, y definitivamente pues con las estrategias y con los planes que el presidente ya está previendo, que ya está empezando a contemplar, pues es probable que a México quizá no le llegue a tocar tan fuerte como a algunos otros países, o por lo menos eso es lo que tendríamos que estar esperando y queremos que eso ocurra, ¿no? Si ya va a haber una afectación a nivel mundial, pues que por lo menos a México no le vaya a tocar tan feo. Y es que dicen alguna frase que pues malamente, si Estados Unidos le da gripe, a México le da pulmonía, y eso haciendo referencia a los diferentes impactos que causa pues un fenómeno en ese tipo. Pero aquí lo curioso es que Estados Unidos es causante nuevamente de este problema a nivel mundial. Ya lo vimos con estas bravuconerías que empieza a tener el presidente Donald Trump, pues que un día se levanta y le declara por ahí el conflicto a China, después se lo declara a Medio Oriente. Pues todo esto empieza a desestabilizar los comercios a niveles internacionales y por supuesto empieza a haber un juego. Recordemos que hace 15 días pues de manera fortuita
malamente, pues, a raíz de un ataque que tuvo un atentado, una de las refinerías más grandes del mundo en Medio Oriente, pues se disparó el precio del petróleo mexicano, lo cual, pues, digo, de manera fortuita, le benefició al gobierno mexicano porque aumentó el costo del crudo nacional. Sin embargo, pues no siempre se juega a favor estas circunstancias a nivel nacional. Vemos que pues todos estos cambios van a generar que pues a nivel mundial haya menos dinero, y contemplando el crecimiento demográfico, pues termine causando repercusiones. Ya lo vemos actualmente en Argentina, en Ecuador, que ahorita platicábamos de eso el otro día, Carolina, como pues de manera muy fuerte el pueblo se está levantando frente a los malos gobiernos. Pero si me lo permites, Carolina, ponerle aquí a esta nota donde dice: México será fuerte ante posible recesión mundial, afirma la economía, y que es precisamente lo que tú comentabas. Que sí, efectivamente, conociendo ya estos problemas, estos pronósticos que se están teniendo a nivel mundial, pues eso nos está brindando la oportunidad a nosotros como país empezar a prever y empezar a tomar acciones o actitudes que ayuden a que este problema no nos vaya a impactar tan grande. Dice Graciela Márquez, secretaria de Economía, que la recesión parece ser inevitable, por lo que se deben ajustar y preparar todos los países con estrategias efectivas y claras para poder salir adelante. En un entorno de posible recesión económica mundial, México puede tener la capacidad de adaptarse o ser resiliente al entorno que se presente, aseguró la secretaria de Economía Graciela Márquez Colín durante la inauguración de la reunión anual de industriales. Márquez señaló que el país ha logrado enfrentar los desafíos económicos, por lo que se debe trabajar en nuevos modelos de política económica. Es un contexto internacional poco alentador, pero al mismo tiempo eso debe ofrecernos modelos distintos de hacer política económica. De esa forma, quisiera destacar que México tiene características que lo hacen justamente ser resiliente a este contexto internacional. Es decir, pues México puede no verse tan perjudicado, puede buscar la forma en la que pues no nos veamos tan afectados, en la que estas problemáticas que sí van a ser a nivel mundial, pues aquí en México veamos la forma en la que no sean tan pesados, que no nos afecten tanto, pues porque tenemos el tiempo para estarlo planeando, para estar tomando las acciones adecuadas. Y bueno, esperemos que esto sí se pueda estar logrando. Claro que sí, pero bueno, eso es de alguna manera lo que la mayoría de los mexicanos quiere, desea y trabaja para lograrlo. Aunque también hay quienes, Carolina, pues nomás están buscando la oportunidad para todo lo contrario. Aquí, si lo permites, una nota también donde nos comenta que México debe prepararse para la recesión global. Esto por parte de el actual secretario de Hacienda, el Arturo Herrera, que destaca prudencia en finanzas públicas, reorientan gasto corriente e inversión en proyectos, plantea política contracíclica, destaca 33 trimestres sin recesión, pero admite que el crecimiento es mediocre, tensiones mundiales y desaceleración la amenaza. Es decir, no es ajeno, no es sorpresa, no se desconoce que se viene pues tiempos difíciles. Así lo marca también cambio climático, todo lo que está pasando alrededor del mundo, pues obviamente repercute en todo lo que se tiene que ver en las políticas de un país, y más como el de México, que pese a su extensión, pese a su riqueza, pues también tiene mucho que ver en la zona en la que estamos, es decir, al sur de Estados Unidos, muy fuerte, con estos cambios económicos que tiene el vecino del norte. Y bueno, pero lo que yo comentaba, Carolina, si me lo permites también de una vez pasar la siguiente nota, donde vemos, bueno, personajes como Loret de Mola, que te doy el gusto a ti, y perdona aquí ya que tome un poquito más de la voz. Bueno, pues aquí tenemos esta nota que dice: AMLO y la economía no sabe que no sabe. Sabemos de más que a este periodista Carlos Loret de Mola pues le encanta estar atacando al presidente de la República y se saca cada cosa de la manga, y me gustaría que pues le demos un poquito
de lectura a esto que Carlos Loret de Mola escribió. Dice: solo que ahorita no hay crisis mundial. De hecho, Estados Unidos, nuestro principal socio comercial e importantísimo motor económico, está batiendo marcas de crecimiento. México, en lugar de estar aprovechando el viento a favor, lo ha desperdiciado, y de eso el responsable es el presidente. Es decir, vemos cómo Carlos Loret de Mola está diciendo que si México no ha estado avanzando económicamente como se esperaba, es porque el presidente de la República no ha estado sabiendo hacer las cosas de una forma bien. Sin embargo, pues recordemos que el presidente de la República recibió en sus manos a México, un país lleno de muchas problemáticas, un país endeudadísimo, un país con altos niveles de violencia y de inseguridad, que sin duda alguna son factores que pueden estar alentando el crecimiento económico de México. Pueden ser factores que estén afectando o que no estén permitiendo que lleguemos a lo que el presidente quería que estuviera ocurriendo ya para estas fechas. No sé qué piensas tú al respecto. Pues mira, yo no sé en qué país vive Carlos Loret de Mola, más en qué continente, qué tiene en la cabeza, porque el señor se nota que ya lo contrataron en un medio norteamericano, seguramente para ahí pulirle las botas al presidente Donald Trump. Ahora resulta que el señor pues es un experto en economía, el señor Donald Trump, quien, por favor, la semana pasada lo vemos que la comunidad global lo tundió por sus pésimas decisiones en cuanto a política exterior. Vemos que tanto Rusia, China, pues y Medio Oriente también se están organizando para dejar de utilizar el dólar. También estamos viendo que estas políticas que lleva a cabo solamente están sustentadas en el negocio de las herramientas bélicas. Es decir, el señor tiene endeudadísimo a su país y solamente lo mantiene con estas declaraciones y estos actos de bravuconería a países como Siria, como Irak, etcétera. Entonces, pues ahora resulta que tenemos que aprenderle ese tipo de políticas públicas o ese tipo de políticas económicas al señor Donald Trump. Pues yo creo que ahí Loret de Mola sí está perdiendo piso, y también yo coincido, Carolina, con la perspectiva de que tenemos un año de gobierno de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador. Ha habido, como todos, pues sus intenciones, ha habido un plan de trabajo, ha habido resultados, pero no olvidemos lo que nos dejaron, y principalmente el gobierno de Peña Nieto, que por aquí veo que tienes unas notas preparadas, Carolina. Dice: exhiben deuda externa que Peña Nieto alcanzó en último año de su sexenio. El expresidente Enrique Peña Nieto se encuentra nuevamente en la mira en cuestión de su trabajo, tras la revelación de que en 2018 alcanzó un saldo histórico de 452 mil millones de pesos alusivos a la deuda externa. De acuerdo con un informe presentado por el Banco Mundial, la deuda externa en el país llegó en dicho año a una cifra de 452 mil millones debido al derroche masivo de efectivo en el que incurrió Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues nada más reflexionar. Sí, son muy buenas las intenciones que tiene nuestro actual presidente de la República. Es muy bueno el trabajo que él está teniendo para sacar a México, pero en 10 meses de gobierno no va a poder limpiar lo que en tanto tiempo, lo que en tantos años un PRI y un PAN estuvieron haciendo. No va a poder limpiar toda la porquería que ellos nos dejaron, y no tiene una varita mágica para solucionar los problemas de la deuda externa en los que personas como Enrique Peña Nieto nos metió. Es decir, o sea, como la oposición ahora sí muy criticones, ahora sí muy con que tú, presidente, no sabes hacer las cosas, pero no se ponen a pensar que él está tratando de levantar un país que está más que tumbado, y que eso fue obra de lo que hoy se denomina oposición. Sí, y sin lugar a dudas, y por último aquí esta nota que nos da una idea de cómo estamos a nivel internacional. Y lo reitero, esto no es de ayer ni de antier, es una situación que se ha ido formando por décadas, y lo vemos, México está entre los 10 mayores deudores del mundo, así lo afirma el Banco Mundial. Y es que el informe señala que el déficit es de 8.7 billones de pesos, que equivalen al 35.8% del Producto Interno Bruto. Es decir, que si en un año pues no gastáramos nada de lo que genera el país,
una tercera parte de esa cantidad se tendría que ir directamente a pago de deudas. Estamos hablando de cantidades exorbitantes. Y bueno, así lo dice el Banco Mundial, quien informa que en 2018 el saldo histórico fue de 452.991 millones de dólares. Entonces, que hacen precisamente esos 8.7 billones de pesos. Entonces, pues ahí están las cifras, Carolina. Esta situación pues es grave, y entonces yo a la oposición o a aquellos que pues quieren resultados de varita mágica, pues no queda más que trabajar, y a la gente que nos está viendo también decirles que por más que podemos estar confiando en el gobierno actual, también hace falta tomar nuestras precauciones. ¿A qué me refiero? Pues en la economía doméstica, pues evitar hacer gastos innecesarios, porque hace falta un camino por recorrer antes de que el gobierno actual pueda decir que tenemos una economía de primer mundo. Sí se ven rasgos de que vamos avanzando, pero yo creo que es momento también de que las familias mexicanas pues vayamos a algún cursito de manejo de los recursos en la casa, ser más consciente con el ahorro, tener esas reservas para caso de emergencias, porque pues de que se viene difícil la situación, lo es. Entonces yo espero que el gobierno actual pues sí tenga ese apoyo, no solamente del sector privado, sino de toda la sociedad en general, para salir avante frente a esta situación, Carolina. Pues recuerden que sí es trabajo del presidente, pero como tú lo mencionabas, como Josué nos lo mencionaba, pues tiene que ser un trabajo en conjunto. No tenemos por qué estarle cargando de sobremanera la mano al presidente de la República. Vamos colaborando en todos los ámbitos que hay por mejorar en México. Vamos haciéndolo de una forma cercana de lo que está en nuestra casa, de lo que podemos ir mejorando nosotros como personas, para que el día de mañana los problemas de México se vayan reduciendo. Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Por favor, suscríbanse a Patria 24/7, y también les vamos a dejar un link de YouMond para que se den una vuelta por ese canal y estén bien informados de todo lo que está ocurriendo a nivel internacional. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Yo me despido afectuosamente de todo tu auditorio. Josué Corona, desde YouMond Noticias Internacionales.